Hola, un saludo muy especial para todos, que Dios los bendiga. Vamos a continuar con esta serie que es tan importante acerca de buscar la voluntad de Dios. Y es que al buscar la voluntad de Dios nos vamos a encontrar con esa certidumbre de que si lo escuchamos realmente o no, si lo que estamos escuchando o creyendo que escuchamos es su voz o es producto de nuestra imaginación, o peor, si es el producto de nuestros deseos personales o el deseo de nuestro corazón. Y hay una forma de entrenarnos mientras agudizamos nuestros oídos a la dirección de Dios. Para ello debemos estar dispuestos a desarrollar un hábito muy útil, que es escribir las cosas importantes. Esto es algo que nos va a ayudar mucho en nuestro caminar con Dios. Cuando nos decidimos a escribir en un diario o en una bitácora las decisiones que tomamos y las oraciones que fueron contestadas, esto nos va a dar la oportunidad de hacer un seguimiento de nuestro proceso, pues vamos a tener la oportunidad de revisar las decisiones que tomamos de acuerdo con lo que sentimos que Dios estaba hablándonos en algún momento, y creo que la mayoría de nosotros estaríamos asombrados de la precisión con la que escuchamos a Dios si pudiéramos regresar y revisar algunas de nuestras decisiones, y eso también nos serviría para aprender de cuándo y cómo nos desviamos. La idea es que cuando estemos orando por algo al Señor y sintamos que Dios habla en nuestro corazón, pues vamos a mirar la escritura. También podemos recibir el consejo de familia y amigos. También podemos haber recibido una profecía, pero pongamos todo eso sobre un papel y lo más probable es que comencemos a ubicar un mensaje coherente entre todas estas voces. La coherencia es un factor importante para asegurarnos que la decisión que vamos a tomar está en línea con la voluntad de Dios. Es decir, que lo que usted siente, lo que usted lee, los consejos que ha escuchado y las profecías que ha recibido deben ser congruentes, o si por el contrario se contradicen, pues usted revise realmente si esas voces le están hablando algo en nombre del Señor. Cuando usted escribe en un diario, puede hacer que sea mucho más fácil sopesar lo bueno de lo malo. Y cuando le den consejos, podrá haber aportes que no se alinean con todas las demás cosas. Un diario puede ayudarle a eliminar esas voces que no son del Señor. Entonces recuerda que cuando estés orando, vienen a veces cosas a ti y lo que debes hacer es incluirlas en tu diario. La razón de hacerlo es que esto te ayudará a obtener un mensaje consistente, es decir, que vaya en línea con lo que el Señor te ha venido hablando con el tiempo, y va a hacer que desistas en seguir adelante con tu propia palabra, que puede haber sido fruto del deseo de tu corazón. He visto personas recibir mensajes consistentes de parte del Señor por años y luego ver cómo se desvían después de escuchar una sola profecía que no iba en línea con lo que el Señor les había hablado por años. ¿Y por qué? Pues porque estaban yendo tras su propio corazón. Y hay una señal de alerta que puede ayudarnos a evaluar si el mensaje no lo estamos entendiendo correctamente, ya sea porque su fuente no es divina o porque es el deseo de nuestro propio corazón. Y es cuando tus amigos, tus familiares o incluso tu pastor no está de acuerdo con lo que puedas estar pensando que es de Dios. En ese momento debes tomar precaución, es sencillo. A veces simplemente son advertencias, no es que la gente se oponga a ti, son advertencias para que no sigamos adelante con una idea equivocada, porque el Señor quiere evitar que nos metamos en algo que sería un error, ya que a veces esos errores traen consecuencias indeseadas, pero lo bueno es que Dios nos ayuda a superar aún esas malas decisiones, pero sería mejor aprender a evitar lo evitable. Y cuando estemos atravesando uno de esos momentos donde nos sentimos confundidos, al enfrentarnos a numerosos desafíos, ¿quién no ha pasado por un momento así? Esos momentos donde nos encontramos con tantas cosas por resolver y nos bloqueamos sin saber qué decisión tomar porque viene una cosa, viene la otra, y uno dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues debes poner en práctica lo que dice la escritura, porque a partir de hoy dejarás de bloquearte, porque eso no te ayuda. Lo que sí te va a ayudar es recibir un buen consejo de Dios. Y Dios quiere y puede darnos la sabiduría para enfrentar lo que estemos pasando. La sabiduría es la capacidad de tomar una decisión acertada para una situación específica, y Dios quiere darte la salida. En Santiago 1:5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, Él se la dará, porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. Si le pides a Dios sabiduría, la escritura nos dice que Él te va a responder, que Él te va a hablar, Él desea ayudarte, dirigirte, así que debes confiar más en su habilidad para hacerlo y no obsesionarte pensando en tu incapacidad para escucharlo. Así que a partir de hoy comienza a establecerte en esa verdad y confía en que escucharás fuerte y claramente la voz del Señor cada que lo necesites. Aunque la voz de Dios puede venir en forma de un susurro en lo profundo de ti, esa voz tendrá una sensación de volumen al respecto. En otras palabras, su voz es contundente, de tal manera que te alerta.
Como hablamos al inicio de esta serie, la voz del Señor en tu espíritu a menudo suena como tú, pero viene con mayor fuerza. Y después de escucharlo, tienes ese fuerte sentimiento, confianza de que fue el Señor quien habló. Necesitamos recordar que la Biblia describe la voz del Señor como muy fuerte. Apocalipsis 1:15 dice, y su voz tronará como potentes olas del mar. La escritura describe la voz del Señor como el sonido de muchas aguas. Lo que esto significa es que su voz finalmente vencerá todas las otras voces que existen. Si el motivo de tu corazón permanece correcto y está comprometido con el Señor, lo escucharás. Porque no se puede perder la voz del Señor. Cuando te paras en la playa cerca del océano, no te pierdes el sonido de las olas rompiendo en tierra. Cuando te paras cerca del Señor y te mantienes cerca de Él, cerca a su corazón, no te perderás el sonido único y fuerte de su voz. La razón por la que a menudo extrañamos el volumen de su voz es porque nos alejamos demasiado, nos ocupamos demasiado con muchas actividades diarias, trabajos, diversas distracciones, hasta que nos damos cuenta de que no estamos tan cerca de Dios como deberíamos estar. Pero si te mantienes firme hacia Él en oración y devoción, vamos a empezar a escuchar el rugido de su voz como olas del mar. Una vez eso sucede, te familiarizarás con el sonido de Él. Para cada persona su voz va a sonar ligeramente diferente porque todos somos diferentes, pero hay algo que debemos hacer que funcione igual para todos y es orar en el Espíritu. Esto es una de las cosas que hace que se aumente nuestra capacidad de afinar nuestro oído a la voz del Señor. Así que cuando veas que de todos lados vienen muchos aportes y consejos, lo mejor que puedes hacer es orar en el Espíritu para que la voz de Dios domine a las demás y elimine gradualmente esas influencias que no son de Él. También orar en el Espíritu va a arrojar luz sobre los consejos de la familia, de tus amigos, de tus pastores, pues consejos que vengan de Dios. Cuando oras en el Espíritu, van a tomar más fuerza en tu corazón. Cuando te sumerges en esa dimensión sobrenatural, las cosas van a comenzar a encajar y te vas a encontrar operando por encima de las limitaciones humanas. Recuerda que diariamente tenemos la oportunidad de vivir alineados con la voluntad de Dios al conocer y aplicar los principios del estilo de vida que Dios espera de nosotros. Esto es seguir su voluntad. Pues si no hacemos esto, si no seguimos estos principios, no vamos a estar completos ni desarrollados en nuestro caminar con Dios. Pero la escritura dice que Dios nos dio su espíritu para ayudarnos en nuestra debilidad, porque tenemos limitaciones humanas. Y cuando oramos, debemos pedir la ayuda del Espíritu Santo para que nos saque de la limitación humana y aprovechar que Él nos conecta con el corazón y con la mente de Dios. Entonces, ya sea que oremos ayudados por el Espíritu con gemidos tales que no se pueden expresar con palabras, o en lenguas, eso nos va a permitir entrar a otra dimensión que nos ayudará a discernir lo divino de lo humano. Por último, recuerda que en esta época todos estamos abiertos a muchas fuentes de información en línea. Esto no quiere decir que no haya información buena y útil en línea, pero hay que ser prudente. De lo contrario, podemos encontrar tanta información que nos va a resultar difícil escuchar a Dios. Y cuando lo escuchemos, no podremos seguirlo debido a tantas cosas que ya están en nuestra cabeza. Por eso asegúrate siempre a permanecer con la fuente correcta. Ora, lee tu Biblia, escucha a las personas confiables. Evita las personas carnales junto con el exceso de consejos seculares que provienen del mundo, de los medios. A veces no es necesario sopesar todas las voces e influencias. A veces es muy claro que vos no es nada saludable y con solo eliminar por completo las fuentes externas incorrectas hará que escuchar al Señor sea un desafío menor. Hay muchas personas cristianas que escuchan todas las fuentes equivocadas. Prefieren escuchar al predicador de la televisión sobre su pastor que los conoce. Aún prefieren ir a otra iglesia que le den consejería en otra parte, aún sobre el pastor que los conoce. Yo siempre aconsejo que cada persona vaya y sea aconsejada dentro de su casa. También hay personas que prestan más atención a algún anuncio sobre un consejo piadoso. Hay otros que gastan dinero en planes para hacerse ricos rápidamente en lugar de limitarse a los principios de administración sabia del dinero. Lo difícil es que no desean ver que sus acciones probablemente se deben a que los motivos de su corazón están equivocados. Por eso terminan buscando todas estas cosas. Sin embargo, permanecer con las fuentes correctas, las fuentes confiables, reducirá el potencial de la entrada de información incorrecta. Y si realmente busca la voluntad de Dios y tú vas a comprometer tu voluntad con Él para tomar decisiones correctas, ten la seguridad de que su voz triunfará sobre el resto.
Recuerda acercarte al Señor, porque no es que Él no te hable, sino que a veces estamos nosotros lejos. Te invito a que oremos. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra. Gracias porque nos enseñas que en fuentes incorrectas y hoy queremos pedirte perdón cuando la hemos usado por encima de las fuentes correctas. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y porque toda limitación es quitada cuando tu Espíritu nos enseña a orar, nos guía en oración. Señor, bendícenos con entendimiento, danos discernimiento y sobre todo, Señor, ayúdanos a hacer este ejercicio para mantenernos en línea contigo, en línea con tu mensaje. Gracias, Señor, porque nos ayudas a formar hábitos para escribir lo que tú nos estás hablando y nos ayudas a reconocer las fuentes correctas y a eliminar las incorrectas. Gracias, Señor, porque tú nos das sabiduría cuando te la pedimos. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está conectada, que escuchará esto y te pido, Señor, que alumbre su entendimiento y que lo guíes, Señor, conforme a tu voluntad. Amén. Un abrazo, que Dios te bendiga.